el contexto de lo que es la Feria de Orientación Virtual de la Universidad de Chile. El día de hoy nos acompaña la profesora académica Claudia Hayes, quien es jefa de la carrera de Ciencia Política de la universidad. Y bueno, esta instancia más que nada queremos que sea también de diálogo, como una especie de conversatorio, así que la idea es que ustedes también puedan encender sus micrófonos o comentar en el chat cualquier duda o consulta que tengan. Mi nombre es Valentina, como se leí, soy estudiante de Administración Pública de cuarto año, soy alumna también de la profesora. Y la Cami, no sé si te quieres presentar. Bueno, hola, soy Camila y también soy parte del equipo de los monitores. Voy a estar respondiendo sus preguntas por el chat, mandándole algunos links y estudio geografía. Eso. Sí, bacán, gracias Cami. Así que eso, profe, le damos la palabra, todo suyo este espacio. Muchas gracias, Vale. Bueno, yo soy Claudia Hayes, soy la jefa de carrera de Ciencia Política de la Universidad de Chile. Esta es una carrera nueva, tiene solamente 2 años, tenemos 2 generaciones, es una carrera más bien pequeña, de un solo curso por generación, así que es una carrera boutique, podríamos decir. Somos pocos y eso tiene lo bueno de que nos podemos conocer bastante, hay una interacción mucho más fluida con los profesores, que por supuesto se ha hecho un poquito más difícil ahora en pandemia, pero somos una comunidad como bastante cohesionada en la carrera de Ciencia Política. Tenemos además, bueno, la suerte de tener 2 cursos, primer y segundo año de los que ya han entrado, que son muy motivados y muy activos, y hemos podido organizar varias actividades bien interesantes este tiempo, incluso en pandemia. Tuvimos un seminario de política comparada, que ustedes lo pueden ver en línea, les puedo después poner el link en el canal de YouTube de la Escuela de Gobierno. Están todas las sesiones, hicimos 6 sesiones con académicas y académicos top de las mejores universidades del mundo. Tuvimos al jefe de estudios latinoamericanos de Harvard, a la jefa de estudios latinoamericanos de Columbia, a una profesora del Instituto IGA de Alemania, de Frankfurt, a una profesora de la Universidad Autónoma de México, una profesora argentina de Río Negro, o sea, del sur, así como de la Patagonia Argentina. Tuvimos al profesor David Altman de la Universidad Católica, que también es parte del proyecto Varieties of Democracy. Creo que no sé si me falta alguien, eran 6. Bueno, y lo interesante es que esa iniciativa del Seminario Política Comparada nació porque los propios estudiantes decían, pucha, nosotros estudiamos en la carrera esta línea tan importante que es la política comparada, que es una de las 6 líneas que tiene nuestra carrera, pero nos pasamos estudiando como la teoría, como que nos dicen, las formas de comparar son estas, esto es lo que decía John Stuart Mill sobre la comparación, se comparan casos similares y casos diferentes, se estudia el peso de las distintas variables en la comparación en ciencia política, pero no sabemos qué se hace con eso. ¿Qué hace uno después con todas estas cosas tan teóricas? Entonces yo les dije, ¿por qué no invitamos a comparativistas que hagan trabajo real de política comparada? No que les enseñen la teoría de la política comparada, sino que hayan estudiado instituciones, que hayan estudiado América Latina, sistemas de partidos, el rol de, por ejemplo, las políticas de género, el populismo, esas son algunas el análisis institucional, en el caso de la profesora Murillo de Columbia, y entonces armamos este seminario que fue coorganizado por el Centro de Estudiantes de Ciencia Política del CECIP, que si quieren saber más lo pueden seguir en Instagram, se llama CECIP, Centro de Estudiantes de Ciencia Política. Y entonces fue la carrera de Ciencia Política, junto con el Centro de Estudiantes, que organizaba este seminario, y eran los propios estudiantes los que hacían las preguntas. Entonces fue muy bonito, porque además en tiempos de pandemia, que uno está lejos, que cuesta concentrarse, etc., fue muy motivante para las estudiantes y los estudiantes poder conocer el trabajo de estos profesores. Cada profesor o profesora era entrevistada o entrevistado por 2 de nuestros estudiantes de ciencia política. Entonces los propios estudiantes estudiaban la obra de estos profesores, pensaban las preguntas, nos juntábamos antes, se juntaban conmigo, revisábamos las preguntas, y entonces fue muy entretenido, y además la gente, los demás estudiantes podían hacer preguntas a través del chat. Así que las invito y los invito a ver el seminario abierto de política comparada. Y después hubo otro seminario que lo organizaron los estudiantes en torno al proceso constituyente y distintas cosas que tienen que ver con el proceso constituyente, pero que fue una actividad propiamente estudiantil. Ahora, nosotros, como alguien pregunta en el chat, somos parte de la Escuela de Gobierno.
la Escuela de Gobierno de la Universidad de Chile, la Escuela de Gobierno y Gerencia Pública, EGGP. Entonces, es una escuela muy antigua, es el primer lugar donde se enseñó en realidad ciencia política en Chile, pero no se enseñó en una carrera de ciencia política, sino que se enseñó en la carrera de administración pública, que tenía un área de especialización en ciencia política como parte de la formación de las administradoras y los administradores públicos. Esa carrera, por supuesto, sigue existiendo como administración pública, y nosotros somos otra carrera al alero de esta misma escuela de gobierno, y por supuesto que tenemos mucho en común con lo que estudian los cientistas políticos. De hecho, una de las líneas dentro de administración pública es justamente ciencia política, y también dentro de la carrera de ciencia política tenemos varios ramos que tienen que ver con temas más propios de la administración pública, porque entendemos que muchos cientistas políticos se van a desempeñar en un mercado laboral donde tienen que conocer bien cómo funciona el Estado chileno, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre administración pública y ciencia política? La administración pública, primero, es una carrera mucho más orientada al ejercicio profesional, orientada al trabajo práctico de, en el fondo, dar satisfacción a los problemas públicos a través de la administración del Estado, a través de un área del Poder Ejecutivo, que es la administración pública. Los poderes del Estado son el Poder Legislativo, que hace las leyes, el Congreso, el Poder Ejecutivo, que es la Presidencia, en el caso chileno, y el poder, porque no todos los regímenes tienen un presidente como jefe del Poder Ejecutivo, y el Poder Judicial, por supuesto. Y dentro del Poder Ejecutivo se encuentra este gran brazo, podríamos decir, del Estado, que es la administración pública, que podríamos decir es la cara visible del Estado, es donde las ciudadanas y los ciudadanos se encuentran más frecuentemente con el Estado a través de la administración pública, que son todas las funcionarias y funcionarios de gobierno que llevan a cabo los planes del gobierno, que están también a veces o establecidos por la propia presidencia o establecidos por la ley a través del legislativo. La ciencia política, en cambio, es mucho más una disciplina académica, es un área de estudio más parecida a la sociología o es una ciencia social, ¿no? La administración pública, en ese sentido, aplica algunos conocimientos de las ciencias sociales y, por supuesto, de la economía, porque tiene mucho que ver con gestión también, de las ciencias económicas, de las ciencias de la administración, para el ejercicio profesional de la administración del Estado. En cambio, la ciencia política tiene un carácter mucho más disciplinar, como un área de las ciencias sociales, que se pregunta por problemas, que trata de buscar explicaciones. Mientras la ciencia política busca entender cómo funciona la política, yo diría que la administración pública busca resolver problemas reales, del mundo real. Entonces, no es que la ciencia política no sirva para los problemas reales, pero tiene una dimensión mucho más científica. Entonces la gente no se pregunta desde la ciencia política como desde la administración pública cuál es el mecanismo más eficiente para resolver un problema público, ¿verdad? Se pregunta más bien, por ejemplo, por qué algunas democracias son más estables que otras, ¿no? ¿Por qué, cómo funcionan las relaciones de poder en la sociedad? De qué manera los movimientos sociales surgen y se desarrollan, ¿no? Cuando uno estudia los movimientos sociales desde la ciencia política, no es para hacer algo con los movimientos sociales, si bien ese conocimiento después obviamente puede ser aplicado para hacer algo que uno quiere hacer con un objetivo específico. Pero cuando uno lo estudia como cientista político, lo que está tratando es de entender cómo funciona la máquina, entender por qué el año 2006 hubo una movilización en Chile, que fue el movimiento pingüino, que generó un ciclo de protesta que continuó en los años venideros y que siguió, que siguió el 2011 con el movimiento estudiantil y que llevó a un ciclo de movilización social, cómo se relacionan los movimientos sociales con el funcionamiento del Estado, con el funcionamiento de los partidos políticos, con la estructura de oportunidades políticas que existía en ese momento en el proceso político chileno, etc. Entonces, yo diría que, no sé si eso responde a la pregunta que se hacía en el chat. Yo diría que esa es, podríamos decir, una manera de entender la diferencia entre la ciencia política y la administración pública. Ahora, la carrera de ciencia política nuestra carrera tiene 6 líneas que se desarrollan especialmente al principio, en los primeros años de la carrera. Los primeros años son los años más teóricos, y estas 6 líneas les voy a contar brevemente cuáles son. Como les decía, una línea muy importante de la carrera de ciencia política es la línea de política comparada. La política comparada lo que hace es comparar fenómenos en distintos casos para entender el peso que tienen distintas variables que explican ese fenómeno.
En general los casos, muchas veces los casos son países, pero no necesariamente. Uno podría estudiar, por ejemplo, 3 casos que podrían ser 3 momentos históricos en el mismo país. Pero lo que hace uno ahí, como en cualquier ciencia, cuando es usar el método científico, identificar variables, desarrollar hipótesis, tratar de ver cómo funcionan esas hipótesis en las distintas combinaciones de variables, y para eso es necesario testear el comportamiento de estas variables en distintos casos. Por ejemplo, hay un dicho, hay un proverbio africano que yo siempre cito en mis cursos de introducción de política comparada, que dice que quien solo ha probado la sopa de su madre no puede decir que es la mejor. Si yo digo la sopa de mi mamá es la sopa más rica del mundo y nunca he probado ninguna otra sopa, evidentemente esa afirmación no tiene ningún valor científico. Yo puedo decir a mí me gusta la sopa de mi mamá, pero no puedo decir es la mejor si no conozco otras. Entonces la política comparada parte de la premisa de que para poder hacer generalizaciones sobre el comportamiento de variables políticas y del comportamiento de la política y del funcionamiento del poder en las sociedades, es necesario testear el comportamiento de variables en distintos casos y buscar casos donde las variables tengan comportamientos disímiles, ¿no? No casos donde la variable se comporte de la misma forma siempre. Por poner un ejemplo que no es de la ciencia política, si yo digo la salud dental, la salud de los dientes depende de 2 variables, de lavarse los dientes y de no comer dulce, lo que yo tengo que hacer es tomar distintos casos, que en este caso serían individuos, ¿no? Y yo podría tomar, por ejemplo, los casos de todos ustedes, decir Belén, Ariel, Almendra, Matías, Manuel, Alanis. Yo voy a durante un año evaluar cuántos dulces comió cada uno de ustedes y con qué frecuencia se lavó los dientes. Y después voy a ver si esas 2 variables que, según mi hipótesis, debieran incidir en la salud bucal, son o no son relevantes, ¿sí? Entonces voy a hacer un estudio, y para eso necesito variación en las variables, no pueden ser constantes. Si todos se lavan los dientes 3 veces al día, eso no me sirve, porque no voy a poder comparar cómo afecta la salud bucal a alguien que se lava versus a alguien que no se lava los dientes. Entonces voy a tener que decirle a Belén, Belén, por favor, no te laves más los dientes en la noche, ¿no? Para ver si eso hace que te salgan caries, ¿verdad? Así funcionan los experimentos científicos. Y en ciencia política, por supuesto que es difícil hacer experimentos, porque, por ejemplo, si queremos estudiar las revoluciones, no podemos andar creando revoluciones ni generando las variables para estudiar las revoluciones. Entonces lo que hacemos es buscar lo que se llama proxies, buscar situaciones aproximadas a lo que sería la presencia o ausencia de ciertas variables. Entonces, por ejemplo, hay un trabajo muy famoso de un autor que se llama Barrington Moore, que era un famoso sociólogo de la Universidad de Harvard, que fue maestro de Ted Scott, porque es una de las cientistas políticas vivas más importantes hoy día de la política comparada, y Barrington Moore habló de los clivajes de clases, del campesinado, del rol de la burguesía, e hizo un estudio histórico de gran envergadura, que es un libro así, que se llama El origen social de las dictaduras y las democracias, y analizó las relaciones entre campesinado, burguesía, y los clivajes de clase, etcétera, en 5 países desde la Edad Media, con un análisis histórico institucional, disculpen, y cómo eso desarrolló distintos tipos de estudios de instituciones, y concluyó que la democracia surge solo allí donde ha habido revoluciones burguesas, ¿verdad? La revolución campesina, dice él en ese trabajo, llevó a sistemas dictatoriales, mientras que la revolución burguesa, por ejemplo la revolución francesa, llevó a sistemas democráticos. En fin, es el tipo de cosas que estudian los cientistas políticos desde el análisis histórico. Hay otros que estudian cosas mucho más coyunturales, ¿no? No sé, el quiebre de la democracia en América Latina dio espacio para mucha comparación, porque hubo muchos países de América Latina que, teniendo un contexto bastante constante, o sea, se podrían considerar constantes variables culturales y otras variables políticas, todos eran regímenes presidenciales, etcétera, se podía ver variación en distintas cosas, y uno puede estudiar el distinto comportamiento de las dictaduras militares en América Latina, por qué cayeron las democracias, por qué se produjeron las transiciones a la democracia. Después, una cosa muy interesante que pasó es que después de las transiciones a la democracia en América Latina, vinieron todas las transiciones a la democracia en Europa del Este. Justo en la misma época en que Chile estaba iniciando su transición, Polonia, por ejemplo, estaba viviendo una transición desde el sistema comunista o del socialismo real a un sistema de democracia capitalista. Y entonces
hubo muchos autores que compararon los procesos de transición a la democracia en América Latina y en Europa del Este, y surgieron libros como Democracia y Mercado de Adam Przeworski y otros clásicos de la ciencia política que compararon algunos de estos fenómenos. Entonces la comparación es muy importante en la ciencia política, sobre todo en un área de la ciencia política que se considera más empírica. Empírica quiere decir que está basada en la observación y en el uso del método científico, ¿verdad? Quizá la más empírica de las subáreas de la disciplina y de las líneas que tenemos en la carrera es la política comparada, y como les decía, estudia mucho temas sobre negociación, por ejemplo, legislativa, sistemas de partido, bueno, o capital social, el surgimiento del capital social, instituciones, etc. Después, otra subárea, otra subdisciplina importante de la ciencia política es lo que llamamos teoría política. La teoría política no es empírica, es una teoría que nosotros llamamos normativa, pero cuando hablamos de normativa no nos estamos refiriendo a la norma como a la ley, sino a una forma de entender la política que tiene mucho más que ver con el deber ser, no con lo que es en la realidad, sino con cómo debieran ser las cosas. Y la teoría política, por supuesto, es anterior a la ciencia política como ciencia, incluso. La teoría política viene de la filosofía política, y los primeros autores que se estudian en teoría política son Platón y Aristóteles, que son los primeros textos que tenemos, de los que disponemos. En realidad no son los primeros, porque en China y en India también hay textos de teoría política muy interesantes, pero en el canon occidental generalmente la teoría política parte con la Grecia antigua, y con los estudios de la democracia, porque la democracia, el demos kratein, el gobierno del pueblo, nació en Grecia, y nosotros iniciamos entonces el estudio de la teoría política con Platón, y en realidad con Platón, quien describe el trabajo de Sócrates y el pensamiento de Sócrates, que era el maestro de Platón, y también del discípulo de Platón, que era Aristóteles. Entonces tenemos a Sócrates, que fue profesor de Platón, y a Platón, que fue profesor de Aristóteles, y estos tres grandes autores de la Grecia antigua son los pilares del pensamiento político, y son los pilares del pensamiento político hasta el día de hoy. Y en eso, yo diría que la teoría política es un poco distinta de la política comparada, en términos de que las preguntas que se hacen se mantienen más o menos las mismas a lo largo del tiempo. Sigue siendo relevante para la teoría política estudiar algo que se escribió en el siglo V antes de Cristo, o en el siglo VI antes de Cristo. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que se hacen Platón, Aristóteles, Sócrates? Son preguntas sobre la justicia, sobre cuál es la forma de organizar una sociedad que es más justa, sobre cuál es la mejor forma de gobernar, ¿no? Eso no se puede discutir de manera empírica. ¿Cuál es el mejor gobierno? Bueno, depende mejor para qué. Mejor para la calidad de vida, mejor para la libertad de las personas, mejor para incluir, por ejemplo, grupos que han sido históricamente oprimidos, como las mujeres o como el pueblo originario. Entonces, esas preguntas son las que se hace la teoría política, y desde los griegos, desde Platón, Aristóteles, Sócrates, Platón, Aristóteles, el pensamiento medieval desarrolló la teoría política más de carácter divino, donde el mundo terrenal tenía que parecerse lo más posible a la ciudad de Dios, y ahí se estudia principalmente a Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, y después vienen las teorías del contrato social. Después bueno, primero viene Maquiavelo, por supuesto. Maquiavelo es el gran pensador moderno, y a partir de Maquiavelo y del concepto de Maquiavelo del Estado, empiezan a surgir los estados, porque además el pensamiento político se va desarrollando junto con las formas de organización política. El feudalismo en la Edad Media se pasa al surgimiento de los estados absolutistas, ¿verdad? España, Inglaterra, Francia, con estos reyes grandiosos, ¿no? El rey Sol, Luis XIV, Enrique VIII, ¿no? Estos grandes reyes empiezan a concentrar poder, a concentrar la capacidad bélica, a concentrar ejércitos y también a concentrar la capacidad de recaudar tributos. Surge el Estado moderno, y con el Estado moderno surgen nuevas teorías de la política. Surgen las teorías del contrato social, de Hobbes, Locke, Rousseau, el contractualismo, que ya el poder político no se ejerce en nombre de Dios, sino que se ejerce en nombre de los gobernados, y por el bien de los gobernados, supuestamente. En eso consisten las teorías contractualistas, en trasladar la legitimidad del poder político desde lo divino hasta los súbditos, digamos, del gobierno. Bueno, la teoría política
eso que les estoy describiendo es teoría política moderna. Tenemos 3 cursos específicos de teoría clásica y medieval, moderna y contemporánea. Y en teoría política contemporánea se estudian cosas como las teorías de la justicia de John Rawls, el multiculturalismo, el feminismo, eh, eh, y teorías políticas que están en disputa en la actualidad, y autores contemporáneos. Esa entonces es la segunda línea. Tenemos una tercera línea, que es la línea de relaciones internacionales, donde vemos temas que tienen que ver, voy a tratar de resumir un poco más las otras líneas, porque no quiero ocupar todo el tiempo en hablar yo, pero la línea de relaciones internacionales es distinta de la política comparada. Si bien la política comparada también usa los distintos países como casos para estudiar fenómenos políticos, las relaciones internacionales no usan los países como casos para estudiar el comportamiento de variables, por ejemplo, del sistema de partidos, sino que estudia la interacción entre los distintos países. Y en ese sentido, por ejemplo, la interacción entre países tiene que ver con la economía, tiene que ver con la guerra, ¿no? Esos son los principales espacios de interacción entre los países, tiene que ver con los organismos internacionales y el peso del derecho internacional en cada país, con la integración, etcétera, ¿no? Entonces tenemos una tercera línea de relaciones internacionales. Tenemos una cuarta línea sobre instituciones políticas, que se llama Poder, Política y Gobierno, donde estudiamos cómo funcionan en la realidad históricamente las instituciones políticas, cómo han funcionado a través de la historia las instituciones políticas. Otra línea de la carrera es la línea de políticas públicas, y ahí nos acercamos un poco más a nuestra carrera hermana, digamos, que es administración pública, estudiando los problemas públicos y las distintas teorías de la administración pública en relación con estas otras cosas que hemos visto en los otros cursos, que son las teorías del Estado, teorías de los poderes públicos, etc. Y la última línea es una línea de metodología, la carrera es bien fuerte en metodología, hay que estudiar matemática, hay que estudiar métodos cuantitativos y cualitativos, y también métodos mixtos. Nosotros estamos tratando de darle a nuestra carrera una impronta de de metodología mixta, donde los métodos están al servicio de la pregunta que se quiere responder. Se formula una pregunta de investigación y para responder esa pregunta se pueden usar métodos cuantitativos o métodos cualitativos, se pueden usar encuestas, se pueden hacer modelos matemáticos, etc. Y esas son, entonces, creo que dije las 6 líneas de la carrera. Tenemos, al igual que todas las carreras de la Universidad de Chile, convenios con otras universidades donde ustedes pueden postular a programas de movilidad estudiantil y hacer un semestre en una universidad fuera de Chile. También recibimos estudiantes extranjeros en el programa de movilidad estudiantil. Por supuesto que ahora con la pandemia eso está todo congelado, pero lo normal es que tenemos unos 3 estudiantes de distintas universidades del mundo, unos 3 estudiantes por curso. Quería ver qué otras preguntas había que se me perdieron. Sí, profe, si gusta yo le ¿Sí? puedo ir diciendo a lo mejor algunas preguntas, o también los chicos y chicas pueden abrir su micrófono Pueden también para preguntar en establecer persona si quieren. No sé un si diálogo, claro. eso da como un panorama de qué se trata la carrera, ¿o no? Sí, o sea, yo creo que esto es súper claro. No sé si ahora es como el momento de preguntas, quizás si gustan para las y los chicos que puedan abrir su micrófono o seguir escribiendo en el chat, como gusten. Hola, mi pregunta está basada en que quiero saber, por ejemplo, cuál es la diferencia de tipo de trabajo al que uno puede optar tanto en el sistema público como en el sistema privado. ¿Cuál es la diferencia de ambas áreas? Bueno, es una buena pregunta. En general, el cientista político tiene funciones más analíticas, no tan ejecutivas, diría yo, ¿no? El administrador público tiene más manejo de temas, por ejemplo, de gestión, ¿no? Nosotros no nos enfocamos mucho en la gestión. Nosotros nos enfocamos más a temas, por ejemplo, de análisis político, de análisis de variables políticas, de, por ejemplo, asesoría parlamentaria, cosas de ese tipo. Ahora, no significa que un cientista político puede trabajar en instituciones públicas o en instituciones privadas, en temas que son más, diría yo, como de análisis, oficinas de estudio, por ejemplo, de la administración pública, pero es más analítico, es menos ejecutivo, podríamos decir. No sé si se explica. Sí, yo lo entendí. Ahora, sí, eso.
Ustedes pueden ver en la página, hay una página web que muestra como los promedios salariales también de los trabajos, los tipos de trabajo de ciencia política. Lo que yo recuerdo, creo que se llama mifuturo.cl, donde salen como, en general, lo que yo recuerdo, en términos generales de mifuturo.cl, es que la empleabilidad en la administración pública es más alta que en ciencia política. Ciencia política se parece más a sociología en ese sentido, ¿no? Un cientista político es un cientista social. Entonces, los administradores públicos tienen más empleabilidad y parten con sueldos más altos, pero los cientistas políticos tienen más dificultades de empleabilidad, pero pueden aspirar a sueldos más altos en el largo plazo, ¿no? Como que la administración pública, tengo la impresión de que llega como a un tope, digamos, más rápido que la ciencia política, y como más dispersión de ingresos, pero con menor empleabilidad y con ingresos de entrada más bajos. Lo pueden ver en mifuturo.cl. Por ejemplo, un cientista político sabe de sistemas electorales. Los sistemas electorales son un área donde la ciencia política se especializa mucho. Entonces, muchas instituciones necesitan análisis, instituciones, por ejemplo, internacionales, análisis de participación electoral, análisis sobre cómo se compone el voto en el país, por ejemplo, y eso le sirve a la función legislativa, por supuesto, le sirve a instituciones del Poder Ejecutivo también, y le sirve a organismos internacionales. El PNUD, por ejemplo, en el PNUD trabajan muchos cientistas políticos, en la CEPAL. También puede ser como asesoría a medios de comunicación, por ejemplo. Hay cientistas políticos que asesoran a los medios cuando vienen, por ejemplo, las campañas o las elecciones, o asesoran en términos generales para el análisis político de prensa, también. Y a nivel local. ¿Sí? Sí, igual quizás, o sea, vinculando también el tema, la asesoría con parlamentarios y todo eso también podría ser un área en el que el cientista político se podría desarrollar también, ¿o no? Claro, porque nosotros estudiamos bastante, así como estudiamos sistemas electorales, estudiamos bastante el proceso legislativo. El proceso legislativo es un proceso político, que tiene que ver no solamente con cómo se negocia dentro del Congreso y con los clivajes políticos de las distintas ideas políticas que están presentes en un Congreso, sino también tiene que ver con, por ejemplo, fuerzas externas que inciden en las decisiones legislativas, por ejemplo, el lobby, el rol de los intereses económicos, el rol de los actores sociales en la decisión legislativa. Entonces, el trabajo legislativo, también hay muchos cientistas políticos que trabajan en el Congreso, o como asesores parlamentarios, etc. Claro. Sí, mire, tenemos acá igual algunas preguntas relacionadas con cuál es el enfoque que tiene esta carrera de ciencia política en la universidad y por qué escoger ciencia política en la Universidad de Chile. Bueno, nosotros tenemos un enfoque, yo diría, un poco distinto de otras universidades donde se enseña ciencia política, en términos de que buscamos darle una vinculación con la realidad quizá un poco más directa. También eso está un poco marcado por el hecho de que formamos parte de una escuela de gobierno y estamos junto con la administración pública, que la administración pública se nutre de las normas de los problemas públicos en Chile. Y entonces nosotros aspiramos a formar cientistas políticos que estén vinculados con la realidad, que estén, por ejemplo, pendientes de los problemas políticos que están ocurriendo en Chile y en América Latina, y no solamente que tengan un buen manejo conceptual. Por supuesto que un buen manejo conceptual es esencial, pero también pensamos que ese manejo conceptual debe estar al servicio de la democracia chilena, y tenemos una orientación normativa, podríamos decir, y esa fue una de las razones para abrir nuestra carrera, de que la Universidad de Chile tiene un compromiso con el fortalecimiento de la democracia, del pluralismo en el país, y damos, digamos, ese sello a nuestra carrera. También yo diría que tenemos una formación muy amplia, tenemos una formación, como les decía, en estas 6 áreas, que es muy sólida en las 6 áreas. Otras universidades tienen mallas más flexibles, donde los estudiantes pueden elegir no estudiar un tema. Por ejemplo, no me interesan las relaciones internacionales, no tomo nada de relaciones internacionales. Acá no, acá hay que saber historia de las instituciones, relaciones internacionales, política comparada, teoría política. Muchas veces la gente que estudia política comparada no quiere estudiar teoría política, o la gente que estudia teoría política no quiere estudiar política comparada, y nosotros pensamos que un cientista político debe tener una visión integral de todas esas áreas, sin perjuicio de que después pueda especializarse más adelante en una de ellas, o hacer un magíster en alguna de esas áreas. Tenemos también programas de
estamos firmando, como todavía no tenemos los cursos terminales de la carrera, en práctica, porque somos una carrera que está recién en su segundo año, estamos firmando convenios de programas de continuidad de estudios que permiten hacer varios magísteres de la universidad en menos tiempo y a menos costo. Entonces, con un año más de estudio pueden salir con un magíster en Relaciones Internacionales, o en Ciencia Política, o en Gestión Pública, etc. Genial, muchas gracias, profe. También comentan por el chat que tanto inglés tiene la carrera. Sí, nosotros consideramos que el inglés es esencial para el desarrollo de la carrera. La verdad es que el inglés hoy día es la lengua franca de la academia. Entonces los grandes investigadores franceses publican en inglés y no en francés. No es una cosa solamente porque queremos estudiar autores anglosajones, sino porque la verdad es que en inglés están los textos asiáticos, los textos africanos, o sea, donde se puede conocer lo más reciente de la investigación en ciencia política es en inglés. Y de todas formas, en los programas de curso tratamos de que la mayor parte de la bibliografía sea en castellano, o sea, no se van a encontrar con un curso que sea 60% en inglés. Pero sí es cierto que hay muchos textos que no están traducidos, que son artículos, y que necesitamos para la carrera, y por lo tanto el inglés es un requisito de la carrera. Ahora tenemos cursos de inglés durante la carrera, o sea, la carrera también, la gente cuando entra da un examen para ver en qué nivel están, y si tienen un nivel intermedio, por ejemplo, entran directamente, por ejemplo, a inglés 3, pero tenemos inglés 1, inglés 2, inglés 3, inglés 4, o sea, tenemos varios cursos de inglés, que además son cursos pequeños, son cursos más pequeños de los de ciencia política, porque son cursos especializados para el aprendizaje de idiomas, y que se hacen con menos personas porque se practica, etc. Así es que el inglés está considerado, o sea, es necesario para el desarrollo de la vida profesional, en realidad, para mantenerse actualizado sobre todo. Sí, igual quería agregar en este punto de que al menos en la Universidad de Chile todos los cursos de inglés vienen desde el nivel central, es decir, que todas las carreras de la universidad van a tener a lo mejor 1 o 2 niveles de inglés, entonces para este caso el inglés que se imparte, al menos en la escuela de gobierno, es desde el nivel central y no es como un inglés quizás como más especializado en esta área, sino que es un inglés general en el que le permita a uno como profesional tener las competencias para poder comunicarnos en este mundo del idioma del inglés. Pero importante lo que dice la profesora, porque tanto en ciencia política como en administración pública hay varios papers y informes y cosas así que vienen en inglés y que es necesario también manejar cierto nivel para poder entender un poco más esta ciencia. Bueno, nos comentaban también sobre las posibilidades de crear un modelo de Naciones Unidas. Yo le contestaba ahí a Sofía por interno que efectivamente en la universidad existe el modelo de Naciones Unidas de Chile, que surgió incluso en la escuela de gobierno, acá por compañeros y compañeras de la carrera de Administración Pública, se han ido sumando igual ahí, creo, algunos de Ciencia Política, e incluso han ido a México, han estado en competencia en estos modelos y está surgiendo fuertemente ahí el grupo, así que si te interesa esa área, es la oportunidad también para poder desempeñarte en eso. Nos preguntan también cuáles son las habilidades que tiene que tener un cientista político como para entrar a la carrera, además de la motivación y de las ganas que quieran, cuáles son como las habilidades que debería tener un cientista político. Mira, yo creo que casi todas las habilidades se aprenden, se pueden aprender con paciencia, pero sí yo pienso que hay que tener una cierta inclinación a leer mucho. Se lee bastante en la carrera, y es una carrera que está muy basada en la bibliografía, en los estudios que se han hecho. Uno construye en ciencia política sobre la base de estudios anteriores en la ciencia política. No se puede, esto no es inspiración, no es como literatura creativa, ¿no? Mientras más, yo siempre digo, un ensayo, el mejor ensayo es el donde más se borró. Uno tiene que estar dispuesto a escribir muchas páginas que al final no van a quedar. Yo cada vez que escribo un artículo, escribo, por ejemplo, no sé, el plebiscito 2020, y pongo otro archivo que se llama Sobras del plebiscito 2020. Escribo, y después saco. No lo voto, lo pongo en mi archivo de sobras del 2020. Y eso queda ahí pero para escribir un buen trabajo hay que leer mucho, y hay que podar mucho lo que uno ya escribió, y hay que hacerlo con tiempo. Entonces yo diría que el ejercicio de leer, resumir,
Entonces tienen que pensar que van a tener que hacer mucho eso en la carrera, van a tener que leer mucho, resumir mucho, y tratar de crear argumentos a partir de eso que ustedes leyeron, porque nadie no se construye aquí de la nada, no es inspiración, y uno tiene que saber qué teorías se han planteado sobre los distintos temas, qué cosas se han escrito, para poder hacer algún aporte. Y entonces se escriben muchos ensayos en la carrera, la principal forma de evaluación son los ensayos, y nosotros tratamos de ejercitar en el ensayo la capacidad de desarrollar argumentos. Yo diría que eso es lo más importante, la capacidad de argumentar y de defender con buen fundamento un argumento. Eso es lo que hacen en un ensayo. Ahora, aquí se preguntaba si se leen libros completos. Algunos libros se leen completos. Por ejemplo, este, Manual de Ciencia Política, que está en línea tenemos varios recursos digitales, tenemos una bibliotecaria que es un 7, y ella está permanentemente actualizando y poniendo a disposición a través de la página web de la biblioteca de la universidad documentos digitalizados. Eso nos ha facilitado mucho las cosas ahora en tiempos de pandemia donde no se puede ir a la biblioteca. Todos estos libros están en físico, tenemos una biblioteca bastante buena, y que además en el área de ciencia política está creciendo mucho, porque como la carrera es nueva, se han asignado muchos recursos a la compra de libros en ciencia política. Y en general yo diría que lo que se lee completo son manuales como este. El manual de ciencia política, por ejemplo, no completo, pero en un curso que yo doy, que es en un curso introductorio, se podrá leer la mitad. Este libro tiene como 400 páginas, se leerá la mitad en todo el semestre. En general la carga de lectura es más bien capítulos de libro o artículos, ¿no? Y más o menos por clase se dan yo diría unas 30 páginas por clase. O sea, lo que leen más o menos son unas 60 páginas a la semana en cada ramo, ¿no? Eso es más o menos en promedio. Y claro, siempre hay reclamos, que este profe nos hace leer mucho, y ahí tratamos de matizar. Pero yo diría que eso es como a grandes rasgos. Y si son, no sé, pues, ¿cuántos ramos son por semestre? ¿5, 6? 3 por 7. Son como 180, 200 páginas a la semana entre todos los ramos. Se lee harto. Ahora, también hay veces que uno no alcanza a leer todo y se puede estudiar en grupo, se pueden hacer resúmenes en grupo. Yo creo que el trabajo en grupo es esto no es una carrera para sobrevivirla solo, hay que armarse su grupo de estudio, compartir resúmenes, hay que tener resúmenes, no basta leer una vez el texto, hay que leer, subrayar, resumir. Además, esto que ustedes leen no es solamente para aprobar el ramo, les va a servir siempre. Estos son los fundamentos de la disciplina que les van a servir también después en el mundo laboral. Siempre van a volver a los mismos autores que hemos visto, y además los autores se van a repetir, no por error de diseño, sino que porque así se construye la carrera. Van a ver a Aristóteles en primer año y después lo van a volver a ver en tercer año, pero con otra profundidad o con un enfoque distinto, y los apuntes de antes les van a servir. Entonces uno va construyendo a lo largo de la carrera, ojalá guardando sus apuntes, si es que tiene buenos apuntes, guardando sus resúmenes, y estas son cosas que les van a servir siempre. Algo más quería decir yo sobre la lectura. Bueno, voy a pensar a ver si me acuerdo. Ah, sí, que también un punto sobre el inglés, o sea, también pasa eso de los grupos de estudio con las personas que tienen más dificultad para el inglés. Si en un curso hay un par de personas, no sé, porque vienen de un colegio donde aprendieron inglés o que saben mejor inglés, muchas veces se da esta colaboración en que las personas que saben más inglés pueden ayudar con los textos, sobre todo en los primeros años, a sus compañeros que saben menos inglés, y ayudarlos a leerlo y ayudarlos también con los resúmenes, etc. Y hemos tratado de que los trabajos que se leen en inglés en la carrera se vean también en las clases de inglés, o sea, que los profesores de inglés utilicen como material de lenguaje los textos que están trabajando en clase. Sí, gracias, profesora. Preguntan también sobre las facultades que tenga un cientista político. Supongo que con facultades se refiere como a las competencias, quizás al campo laboral. Rina, si quieres puedes abrir tu micrófono y contarnos también. Rina, ¿estás ahí? Rinita, Gabriela. Sí, como los proyectos que pueda desarrollar. Bueno, lo que decía yo... Claro, eso, como el campo laboral, quizás como en qué se puede desenvolver también un cientista político. Lo que se desarrolla en la carrera es, como decía, capacidad de
capacidad de sostener argumentos, buscar explicaciones a los fenómenos políticos, entender cómo funcionan, y eso puede servir, por ejemplo, como decíamos antes, para las asesorías, puede servir para análisis de riesgo, por ejemplo, en empresas financieras, para los inversionistas siempre quieren saber qué está pasando en las comunidades políticas, puede servir para las cosas que hemos dicho antes, para la ¿cómo se dice? Para la asesoría parlamentaria, legislativa, y yo creo que la principal competencia que se desarrolla es esta como comprensión de los fenómenos políticos y capacidad de análisis político. Y esa capacidad de análisis político tiene uso en el desarrollo de distintos aspectos de la vida política. Yo creo, si les puedo hacer una sugerencia, yo creo que si quieren saber mejor lo que hace un cientista político, lo mejor es que se metan al sitio web del INAP, del Instituto de Asuntos Públicos, y vean las biografías de los profesores. Van a ver qué tipo de cosas escribimos los profes. Ahí sale, por ejemplo, Claudia Hayes, cientista política, hizo su doctorado en tal parte, hizo su magíster en tal parte, estudió tal cosa en pregrado, y estas son las últimas cosas que ha escrito. Pueden ver qué tipo de temas estamos trabajando. También, si están evaluando distintas universidades, eso les va a permitir conocer el tipo de cosas que investigan los profesores en las distintas universidades, que pueden tener orientaciones diferentes. Entonces, una buena manera de conocer el lugar donde están postulando, digamos, es ver el tipo de cosas en las que han trabajado sus profesores. Sí, bueno, profe, no ha surgido acá la pregunta en el chat ni tampoco por micrófono, pero yo creo que igual sería interesante comentar a lo mejor como sobre las matemáticas que a lo mejor pudiesen abordarse en la carrera, tanto en ciencia política o en administración pública, porque si bien, claro, en la carrera igual se tiene que leer harto y todo, a veces como el susto de los números, de las matemáticas, estadísticas, etcétera. A lo mejor si pudiera comentar sobre eso. Bueno, nosotros en la línea de metodologías donde se ven las matemáticas, tenemos bastantes cursos de matemática, porque hay una gran área de la ciencia política hoy día que funciona sobre los métodos cuantitativos, y eso requiere conocer conceptos básicos de matemática, de estadística, de cálculo, etcétera, álgebra. Y eso permite, también está vinculado, digamos, el análisis cuantitativo al uso de algunas herramientas, algunos software de análisis de ciencias sociales. En mis tiempos yo estudié uno que se llama SPSS, pero ahora hay otros que se estudia bastante, por ejemplo, en vivo, que son algunos análisis, por ejemplo, para el análisis cualitativo. Pero en general el área de matemáticas en la carrera está centrado sobre todo en la parte se me fue la onda, mal. ¿Qué está diciendo? El análisis matemático se orienta, el análisis, hay software de análisis cualitativo, por ejemplo, para análisis de discurso, pero también de análisis cuantitativo para estudiar, por ejemplo, aplicar modelamiento matemático como se hace en economía. En ese sentido, la ciencia política tiene una influencia no solo de la sociología, como les decía antes, sino también de la economía. Hay toda una línea de la elección racional que trata las preferencias políticas como se tratan las preferencias en el mercado, y por lo tanto se pueden modelar comportamientos políticos. Y por lo tanto hay trabajos que utilizan las herramientas de las matemáticas para poder calcular, modelar preferencias políticas, por ejemplo, en base a distintas variables, ¿no? Entonces, qué sé yo debiera, según mi posición, por ejemplo, socioeconómica y mi ingreso, preferir ciertos candidatos que me ofrecen ciertas propuestas tributarias, ¿no? Y eso se puede cuantificar, y se puede cuantificar de acuerdo a los estudios electorales, etcétera. Perdonen que me distraiga de pronto, estoy media cansada, parece. ¿Alguien más? No se preocupe, profe, entendemos su agenda un poco apretada. Estoy un poco cansada. Sí, mire, nos pregunta acá Aníbal, ¿qué conocimientos debería tener antes de comenzar a estudiar esta carrera? Es decir, si tiene que a lo mejor leer un libro o algo así para estar más preparado quizá antes de que se le venga todo encima, comenta Aníbal. Yo creo que siempre es recomendable prepararse. Y yo creo que un buen manual de ciencia política sería lo mejor para que sepan a qué se van a enfrentar. Hay muchos manuales de ciencia política, nosotros usamos mucho que es el Vallés y Martí, pero la verdad es que
este manual de ciencia política les va a mostrar las distintas áreas que se estudian en la carrera, les va a contar un poco introductoriamente, si no, por último, leer a Maquiavelo. Maquiavelo, por ejemplo, es una base del pensamiento político, leer El Príncipe, leer los discursos sobre la segunda década de Tito Livio, bueno, también se usa bastante en nuestra carrera, hay algunos profesores que usan bastante la realidad nacional, así que también es útil conocer un poco la situación política, entender, por ejemplo, qué está pasando con el debate constitucional, cuáles han sido los debates en Chile sobre el sistema electoral. Tuvimos años de discusión sobre el sistema electoral binominal, entonces en la prensa pueden encontrar muchísima información sin necesidad de leer libros. Por ejemplo, CIPER Académico tiene muchas publicaciones sobre ciencia política. Si ustedes van a CIPER Académico y están en línea, son gratis. Y publican muchos profesores y profesoras de ciencia política temas que tienen que ver con la coyuntura. También eso tiene la gracia que es como más entretenido, porque tiene que ver con lo que está pasando en Chile. Pero son también una manera de entender para qué sirve todo esto que uno estudia. O sea, para qué estudiar un autor del siglo XV, o sea, cómo estudiar estos autores nos puede ayudar a entender la realidad hoy día y los problemas políticos que está viviendo hoy día la sociedad chilena. Cuando hablamos de crisis de la representación, cuando hablamos de que los partidos no están cumpliendo el rol de mediación entre demandas sociales y decisión política en el sistema político. Todos esos problemas que vive Chile, que vive América Latina, que vive el mundo con esta oleada de movimientos sociales que se produjo, por ejemplo, con el Occupy Wall Street, con la Primavera Árabe. Entonces, estar un poco al día de las noticias políticas de Chile y del mundo, yo creo que es útil, no solo como insumo para la carrera, sino también para que entiendan la utilidad de las cosas que se les enseñan en la carrera. Así que yo diría eso, leer las noticias o escuchar podcasts. Hay muchos podcasts de ciencia política, por ejemplo, hay uno que se llama, bueno, Javier Sajuria, un profesor que tiene un podcast bien interesante. Hay muchos podcasts en Spotify o en Internet donde se puede aprender algunas cosas de ciencia política. Y también hay muchas universidades que tienen cursos gratuitos. Pueden ver videos, por ejemplo, de grandes profesores como Michael Sandel, que es un profesor de Harvard, que tiene todo su curso sobre la justicia gratis. Y incluso está subtitulado en castellano, es un curso en inglés, está basado en un libro que fue muy famoso que se llamaba Justicia, ¿qué es lo correcto? Se llama Justice, What's the Right Thing to Do? No sé cómo lo tradujeron en castellano, ¿cuál es la decisión correcta? Una cosa así. Y él hizo un curso que se llamaba Justicia basado en ese libro, o quizá al revés, y a lo mejor primero hizo el curso, después hizo el libro, pero fue un curso famosísimo, lo daba, era tan famoso el curso que lo abrieron a todo el pregrado y lo daba como en un teatro. Era como que yo me parara en el teatro municipal, hiciera el curso en el teatro municipal, ¿no? En un teatro enorme, y los estudiantes preguntaban con micrófono, y todas esas sesiones están grabadas en la página web. Buscan Michael Sandel, Justicia, y les va a salir, y está incluso subtitulado. Y lo otro es que también hay algunos videos muy buenos. Por ejemplo, hay un sitio web que se llama The School of Life, la Escuela de la Vida, y que también tiene muchos videos de ciencia política y de teoría política que son como de 6 minutos, y que tienen subtítulos en castellano, porque yo los he usado ahora que estamos en pandemia, he tenido que buscar recursos digitales. Y The School of Life tiene como clases online con pequeñas cápsulas de 6-7 minutos sobre el surgimiento del Estado, sobre los grandes autores de la teoría política. Son breves, están muy bien hechos y casi todos están subtitulados. Entonces les recomiendo mucho The School of Life. Es una muy buena manera de aproximarse al tema. Después, si tienen clases conmigo, se las voy a repetir, porque lo uso siempre en clases. Y gracias, profe. Hola, buenas. Bueno, no sé ¿Puedo hacer una consulta? Sí, por supuesto. De hecho, ese va a ser ahora la invitación a abrir el micrófono, así que alguien quiere comentar algo. Hola, buenas tardes a todos los presentes. Quiero complementar algo cortito sobre lo que hizo usted, Claudia, sobre los podcasts. A ver, compañeros, son muy buenos, son muy buenos. Ayudan harto un poco a contextualizarse. De hecho, ayer creo que escuché una entrevista que dio usted en Sonar hace una semana atrás. Ajá. Por eso que ya, mire, una consulta. ¿Cuánto existe la posibilidad de que yo, al salir como licenciado de Ciencias Políticas, al salir como cientista político, pueda prestar servicios tanto de gestión política como de asesoría a algún, ya sea un ministerio directamente hacia el presidente, dentro del Poder Ejecutivo?
si yo quiero llegar y decirle al presidente o algún ministerio, ¿sabe qué? Yo quiero ayudarlo porque en situaciones políticas complejas, yo creo que con mi conocimiento teórico y analítico lo puedo ayudar. ¿Existe esa posibilidad, tomando en cuenta que igual el cientista político posee mucho capital teórico y analítico? Por eso muchos se desenvuelven en medios de comunicación, siempre cuando, por ejemplo, el tema del retiro del 10%, o después del plebiscito que siempre se cita a cientistas políticos. Creo que hace poco usted también habló ahí, la entrevistaron en el diario El País, si no me equivoco. ¿Existe esa posibilidad, yo como cientista político, llegar directamente a prestar un servicio hacia alguna esfera del poder, como el Poder Ejecutivo? Bueno, los poderes del Estado contratan cientistas políticos. Ahora, también hay muchos cargos que son de confianza política, pero los Claro. cargos que son más analíticos, por ejemplo, en la Biblioteca del Congreso, o cargos que son más permanentes, efectivamente, sí, yo diría que sí. Ahora, depende de la carrera que haga cada uno. Y en general, yo lo que diría es que cada vez más en el mundo laboral se requieren estudios también de posgrado. Entonces, es importante también proyectar la posibilidad de no solo hacer la carrera, sino tratar de pensar en hacer un magíster o tratar de darle como algún valor diferenciador a la formación, ya sea en la misma área de ciencia política o en un área de especialización diferente. Yo tengo una pregunta. Lo último, compañero, ¿me permite para hacer Ya, una...? sí, dale. Ahí termino, gracias. En ese caso, como dice usted, que igual se necesita un poco de confianza hacia ese personero que va a utilizar un cargo. Para desenvolverme en ese mundo, ¿necesito tener alguna influencia partidista? Que yo en lo personal no estoy muy acercado con el partidismo. Si yo llego a ser profesional, sería mucho más estadista. ¿Es necesario eso de tener vínculo partidista para poder prestar servicio como Es que cientista? el trabajo de ciencia política no es desde un partido, el trabajo de la ciencia política es un trabajo académico, científico, que no tiene que ver con la adscripción partidista. Lo que pasa es que algunas funciones de gobierno son políticas. El trabajo de un cientista político no es un trabajo político, es diferente, ¿no? Es un trabajo, podríamos decir, neutro, ¿no? Donde uno aplica el conocimiento al análisis de ciertas cosas. Y por eso mencionaba la Biblioteca del Congreso. La Biblioteca del Congreso está formada por profesionales que no son de ninguna tendencia política específica. Son cosas distintas. A veces confunde, y es porque muchas veces las personas que trabajamos en la ciencia política tenemos también interés en la política, ¿no? Por ejemplo, yo soy militante de un partido político, pero la mayoría de los académicos no son militantes, y yo no fui militante hasta hace muy poco, y en realidad mi militancia no tiene nada que ver con mi trabajo académico, son cosas completamente separadas, y la academia, y esto es una reflexión que hizo mucho Max Weber escribió un libro que se llama El político y el científico, donde justamente reflexiona sobre la relación entre el activismo político, podríamos decir, y la actividad científica de la política. La Universidad de Chile y la carrera de ciencia política no son espacios de activismo político, son espacios de formación en comprender la política, no con una orientación política específica. Ahora, también son espacios de activismo político, por ejemplo, en la política estudiantil, pero eso es otra esfera, eso no tiene que ver con lo que enseñamos en la aula. Las aulas no son formación de militancia ni formación política, eso lo hacen los partidos. Nosotros lo que hacemos es una formación científica y aspiramos a tener estudiantes que tengan ideologías o tendencias políticas de todos los sectores políticos, como también tenemos profesores que son de todos los sectores políticos. Nuestros profesores, hay profesores que son militantes, profesores que son independientes, de distintos partidos, con distintos colores políticos, y la parte académica está separada de la adhesión a ciertas ideas políticas. Eso diría yo. Perfecto. Gracias. Yo quiero hacer la pregunta de lo que dijo anteriormente sobre los magíster dentro de la carrera, porque yo estoy entre la duda de si estudiar antropología o ciencia política, entonces quiero ver la posibilidad de primero hacer una carrera y después hacer el magíster de la otra. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre estudiar el pregrado de ciencia política y después hacer el magíster? Y si es que, por ejemplo, yo estudiase antropología, ¿cómo se hace el magíster dentro de la misma carrera? ¿Se estudia un año más o cómo funciona eso? Bueno, nosotros yo trabajo también en el magíster de ciencia política, no solo en la carrera de ciencia política. Soy del comité académico del magíster también, en los dos comités académicos. Tengo una que otra reunión. Y no tenemos en este momento convenio con todos los magísteres que existen en la Universidad de Chile, pero esperamos ir teniendo convenios cada vez con más magísteres. Entonces, si tú estudias ciencia política,
Si tú estudias ciencia política, tienes un programa de continuidad seguro con administración pública, con el magíster en ciencia política y con 3 magísteres del Instituto de Estudios Internacionales, en relaciones internacionales, comercio internacional, no me acuerdo cuál es el tercero. Si tú eres cientista político y quieres hacer un magíster en antropología, por ahora no tenemos convenio, ¿no? Aunque estamos tratando de ampliarlo. Y viceversa, si tú estudias otra carrera, si tú estudiaste antropología y quieres hacer el magíster en ciencia política, en este momento antropología no tiene programa de continuidad con ciencia política. Pero sí, por ejemplo, derecho, creo que derecho tiene, hay algunas carreras que ya tienen el programa de continuidad probado, ¿no? Y en todo caso, el magíster de ciencia política también está trabajando para ampliar la cantidad de convenios que le ofrecen los estudiantes de pregrado, de manera que los estudiantes de sociología puedan venir a hacer nuestro magíster con beneficios de continuidad. En este momento los que tienen son ciencia política y administración pública. Los de administración pública, o sea, tú puedes estudiar administración pública y hacer un magíster en ciencia política, o puedes estudiar ciencia política y hacer un magíster en administración pública. Y complementas tu formación de pregrado con tu formación de posgrado, y eso genera un perfil profesional mucho más atractivo. Si tú tienes una formación base, por ejemplo, en ciencia política, que es una formación, a mi juicio, lo bueno que tiene esto, como decíamos antes, no es tan bueno para la empleabilidad, porque no aprendes competencias tan específicas para la gestión, pero aprendes una manera de pensar, aprendes una disciplina, aprendes una ciencia de base, y después puedes especializarte en, por ejemplo, relaciones internacionales, y trabajar como internacionalista, pero con una formación básica científica de la ciencia política. Yo creo que esa es una ventaja que tiene tener una formación de pregrado en una disciplina, y no en algo que es como más aplicado, ¿verdad? ¿Cómo decirlo? Te da como una visión integral de los fenómenos del poder, de los fenómenos de la política, de las metodologías de investigación, que otras carreras más aplicadas no tienen, donde te enseñan a hacer algo más específico. La ciencia política como que te formatea el cerebro en una manera de mirar los problemas. Es más general, como la sociología, como el derecho quizás, ¿no? Que es como un formateo, y después tú puedes en el fondo especializarte en algún área para enriquecer tu currículum y para ser en el fondo un profesional que tiene esta formación de base, esta mirada desde la ciencia política, pero que sabe también de los problemas de las relaciones internacionales o de la sociología, etc. ¿no? Muchas gracias. Bueno, con esta última pregunta ya estamos cerrando lo que es esta actividad. Bueno, las preguntas que quedaron pendientes en el chat, los invitamos a que puedan hacerlas en el chat de Futuro Mechón. Ahí la Cami les mandó el link para que puedan consultarlas ahí, visitar las páginas web también del Instituto de Asuntos Públicos y de la universidad para poder revisar ese tipo de información sobre magíster, entre otros. Así que le damos las gracias a la profesora Claudia Hayes. No sé si quiere dar algunas palabras finales para poder finalizar ya entonces esta actividad. Bueno, decirles que las puertas de la escuela están abiertas, pueden contactarme a mí por email, pueden contactar a las distintas personas de la escuela si es que tienen consultas particulares sobre algún tema, y eso, no sé, invitarlos sí a informarse bien, a ver la página web del Instituto de Asuntos Públicos, a conocer a los profesores y profesoras, y a tratar de informarse bien antes de tomar su decisión de postulación, porque a veces la gente tiene como una idea de cómo son las cosas y después llega y son distintas, y yo creo que siempre es mejor tener la mayor cantidad de información posible y está realmente en sus manos, porque hoy día hay mucha información disponible en Internet. Y bueno, cualquier cosa que necesiten, yo siempre estoy disponible, digamos. Así es. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias a quienes asistieron entonces. Y quedamos por finalizada ya esta charla. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao.